Madre mía, chicos, esto sí que es un giro de guión. ¿Demet Özdemir y Can Yaman, otra vez juntos? Nadie se lo esperaba, de verdad. A ver, sé que muchos ya estáis al tanto de lo que ha pasado, porque las redes sociales han explotado. Pero es que esto es demasiado fuerte como para no comentarlo. Justo cuando pensábamos que lo nuestro con estos dos era pasado, que cada uno estaba en su película zas. Aparecen juntos, así, sin anestesia. Para ser honestos, yo ya me había hecho a la idea de que lo de ellos, lo que tuvimos en Erkenzicus, era un momentazo, un éxito brutal, pero que se quedó ahí. Que después de la serie, cada uno siguió su camino. Can con sus proyectos en Italia, conquistando Europa, y Demet aquí, arrasando en Turquía y con sus propios proyectos internacionales. Parecía todo súper estable, ¿verdad? Pero entonces, ¡boom! De repente se dejan ver juntos. Y no es una foto casual, no es un nos cruzamos por la calle. Están compartiendo momentos. Se les ha visto en una cena, y no solo eso, parece que hay mucho más. Las miradas, la complicidad, se nota a leguas. ¿Y esto me lleva a pensar qué está pasando realmente? Muchos dicen que es solo una coincidencia, que se han encontrado por casualidad en algún evento o algo así. Pero yo sospecho que esto es más que eso. Para mí, tiene pinta de que hay algo cocinándose. A ver, ambos son profesionales, saben cómo manejar la prensa, saben lo que genera un reencuentro así. Es oro puro para el salseo. Pero es que, ¿recordáis la química que tenían en Erkenzicus? Era espectacular. La gente se volvió loca. Y ahora, que han pasado años, que han madurado, que han vivido otras cosas, ¿qué pasaría si esa chispa se hubiera reavivado? Sería un notición de los gordos. Lo que yo creo que está pasando es que quizás, solo quizás, se han dado cuenta de que lo que tenían era especial. A veces uno tiene que alejarse para darse cuenta del valor de lo que tenía. O quizás es simplemente una estrategia de marketing, que ambos están en proyectos nuevos y esto les da un empujón mediático increíble. ¿Quién sabe? Pero vamos, que yo apuesto por la magia. Siempre he pensado que hay algo especial en ellos. Y verlos juntos de nuevo con esa energía, me da esperanzas de que quizás, solo quizás, haya una segunda oportunidad. Imaginaros el revuelo. Sería como un déjà vu, pero con más experiencia, ¿no creéis? Además, seamos sinceros, son una pareja que enamoró a medio mundo. Y que vuelvan a aparecer juntos con esa intensidad, da para pensar que algo hay. No sé si es amor, amistad renovada o pura estrategia, pero desde luego nos tienen a todos pegados a las pantallas. ¿Vosotros qué pensáis, volverán a estar juntos?